Revelado. Lo sorprendente que hizo llorar a mi nuera tras un increíble conflicto familiar. Juan se encontraba solo en la cocina, temiendo que el aroma del café ocultara el nudo en su estómago. El eco de las risas de sus hijos resonaba en la casa, pero la presencia de Sofía, su nuera, le pesaba como una sombra. Cada vez que la miraba, recordaba las convicciones de su padre sobre la familia y el sacrificio, contrastadas ahora con las ambiciosas aspiraciones de su nuera. ¿Por qué tenía que ser así?, pensaba, el miedo abrazándolo. La idea de vender la finca familiar para financiar los sueños de Sofía lo llenaba de angustia. El legado de su familia, lo que había sido un símbolo de amor y esfuerzo, estaba ahora en peligro. Sofía, con su mirada chispante y su mente inquieta, no entendía el apego de Juan a un lugar que le parecía limitado. «Es una oportunidad, Juan», decía, insistiendo en que el futuro de su carrera dependía de ello. Para él era mucho más que dinero. Era la historia de su padre, el esfuerzo por mantener viva la memoria familiar. Su corazón se debatía entre el dolor de una pérdida y la necesidad de avanzar. Cada conversación no era solo un desacuerdo, era como un puñetazo en el pecho. Mientras trataba de mantener la calma en la cena, la tensión crecía. Sofía arrojó un argumento más fuerte de lo habitual, exigiendo que la finca se convirtiera en algo relevante. Juan quería gritar, pero su voz contenida se convertía en un susurro lleno de reproche. ¿No puedes entender que esto es parte de nosotros? Con cada palabra, la incomprensión crecía más, y su fervor se sentía traicionado por sus propios principios. A su alrededor, el mundo exterior se oscurecía. El frío lo abrazaba en cada palabra que no podía decir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras todos se retiraban, Juan sintió una oleada de desesperación. Se dirigió al desván buscando respuestas entre los recuerdos. Al abrir la primera caja, una nube de polvo surgió, como si todos esos años guardaran secretos que necesitaban ser revelados. Fue entonces cuando encontró un diario. Lo recogió con manos temblorosas. Podía ver la escritura de su padre, un hombre que había vivido en su propia prisión de responsabilidades. Cada página contenía sus sueños, sus anhelos, el arte que siempre había soñado compartir. Las lágrimas brotaron al imaginar a su padre, un artista atrapado en la rutina. Cada frase en el diario se convertía en un espejo que reflejaba su propio miedo. El arte y la creatividad, esos eran los mismos destellos que ahora buscaba Sofía. Pero para él, esos sueños eran fantasmas, mientras que para ella representaban la luz de un futuro prometedor. La angustia se intensificaba, mientras el dilema entre mantener la herencia familiar o abrirse a nuevas posibilidades lo asfixiaba aún más. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el pasado y un futuro incierto que prometía, a la vez, oportunidad y despojo. ¿Qué haría ahora?, se preguntaba, mientras la oscuridad del desván lo envolvía. La inminente confrontación con Sofía lo mantenía en un estado de desasosiego. La sensación de que la familia, que alguna vez había sido unida, estaba por fracturarse irremediablemente. Este ciclo de emociones lo perseguiría: la dedicación a su legado, el deseo de modernidad y el amor por su familia en un constante tira y afloja. ¿Lograrían encontrar un camino que los uniera sin sacrificar lo que cada uno consideraba valioso? La respuesta aún estaba lejos, pero cada día se sentía como una batalla más dura de enfrentar.
El día siguiente llegó con un cielo nublado, reflejando el estado de ánimo que pesaba sobre Juan. La presión en su pecho seguía intacta, como si cada respiración estuviera intentando sacarlo de la espiral de ansiedad que había comenzado. Se sentó en la mesa, el desayuno a medio preparar, mientras sus pensamientos giraban en torno a las palabras que en algún momento tendría que afrontar con Sofía. Otros días, el café y el aroma de pan recién horneado eran un bálsamo, pero hoy solo generaban inquietud. La mañana transcurrió con la mente de Juan lanzando filosos dardos de miedo y duda. Recordó la pasión de su padre por el arte y cómo sacrificó sus sueños por mantener un legado. Siempre he trabajado duro para que este lugar siga en pie, reflexionó mientras lavaba los platos. De repente, se preguntó si su esfuerzo colaboraba en el crecimiento de la familia o si por el contrario se estaba convirtiendo en un obstáculo para los sueños de Sofía. Decidido a adoptar un nuevo enfoque, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado, expresando sus temores y su apego a la finca, pero también su deseo de entender la perspectiva de Sofía. Cuando terminó, ese pedazo de papel resplandecía con visiones que nunca había expuesto. Era un inicio, un pequeño paso hacia un cambio. Si no me comunico, nunca lograré entender su pasión, pensó, dando el primer giro en su trayectoria personal. Más tarde, cuando la tarde se acercó, Juan vio a Sofía entrar a la sala con un cuaderno bajo y vaso. Estaba claro que tenía mucho que decir. Su energía era palpable. Juan sintió que el miedo volvía a apoderarse de él, pero esta vez decidió enfrentarlo. Con una voz temblorosa, le pidió a Sofía que se sentara. «Quiero hablar contigo». «Hoy he reflexionado mucho sobre lo que hemos discutido», empezó Juan, permitiendo que sus sentimientos fluyeran sin restricciones. Aunque su corazón latía con fuerza, lo hizo con la determinación de un hombre decidido a comprender y a ser comprendido. Sofía lo miró, sorprendida, esperando. Juan compartió con Sofía las aspiraciones de su padre, las luchas de generaciones pasadas y lo que la finca significaba para él. Entonces, con un cambio de tono, expresó su deseo de que tanto la finca como los sueños de ella pudieran coexistir. La capacidad de comunicación, pensó, podría convertirse en un puente en lugar de una barrera. Con cada palabra, Juan se sentía menos atrapado. Mientras Sofía escuchaba atentamente, él vio cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la posibilidad. Para su sorpresa, Sofía le mostró su cuaderno, lleno de bosquejos e ideas que representaban su visión de un futuro diferente. Era un diálogo, no un duelo. Ambos hablaron durante horas, urdiendo una narrativa en la que cada uno podría encontrar su lugar. Juan sintió cómo el nudo en su estómago comenzaba a deshacer el miedo que lo había mantenido a la defensiva. Descubrir las pasiones y habilidades de Sofía se convirtió en un motor para su propio crecimiento, mientras su perspectiva se ampliaba más allá de las paredes de la finca. El remanente de ese primer diálogo fue un pequeño acuerdo. Se propusieron realizar una exposición de arte en la finca, una mezcla perfecta de la historia y las aspiraciones, pero mientras se despedían por la noche, una sombra de incertidumbre aún persistía. Juan se preguntaba si había hecho lo correcto. Esa sensación de ambivalencia lo inundó. A medida que se alejaba de su conversación, se dio cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. Las ganas de ambos de abrirse a nuevas posibilidades no eliminarían el dolor de la perdida experiencia familiar. ¿Podría realmente hacer lo necesario sin renunciar a lo fundamental? Reflexionó mientras el eco de la conversación resonaba en su mente. El desafío de enfrentar y reconciliar sus convicciones y deseos aún lo aguardaba. La conexión entre legado y ambición se desdibujaba lentamente y sentía que estaba a un paso de una revelación crucial. Pero una nueva pregunta surgía en su interior. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer que este trabajo funcionara sin perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta no sería fácil de aceptar y la próxima confrontación estaba cada vez más cerca. La mañana siguiente se presentó con una claridad engañosa.
Juan observaba a través de la ventana mientras un rayo de sol tocaba suavemente la tierra, como si la naturaleza estuviera invitándolo a salir del letargo emocional que lo había atrapado. El café, con su aroma intenso, comenzaba a despertar sus sentidos, y aunque el miedo seguía presente, sentía que una chispa de motivación comenzaba a encenderse en su interior. Decidido a no rendirse, se armó de valor para enfrentarse a la tarea que se había autoimpuesto: explorar el proyecto de la exposición de arte junto a Sofía. El cuaderno que ella había compartido con él lo llamaba a seguir investigando su contenido y buscar formas de darle vida a esas ideas. Empezó a garabatear un plan, pasando de la mera contemplación a la acción. Un examen crítico de cada propuesta que había visto en el cuaderno le permitió reconocer no solo el talento de Sofía, sino también cómo su propia visión de la finca estaba comenzando a transformarse. Sin embargo, había un desafío que lo incomodaba: compartir sus propias propuestas. La tentación de mantener un perfil bajo seguía siendo fuerte, una tendencia aprendida de su familia. Pero algo dentro de él, una especie de voz interna, le exigía dar un paso adelante. ¿Cómo podrá Sofía confiar en mí si no me muestro vulnerable?, se preguntó. Durante la tarde, mientras caminaba por los senderos de la finca, se sentía más ligero. Los colores vibrantes de las flores comenzaron a parecerle simbólicos de su propio crecimiento personal. De repente, se dio cuenta de que el desafío no solo implicaba abrir el espacio a la creatividad de Sofía, sino también a la suya. Al regresar a la casa, se sentó en su escritorio y creó un nuevo boceto de ideas que rompían con la tradición que había aprendido. Imaginó un entorno donde el arte y el legado familiar podían coexistir, donde las historias del pasado fueran transmitidas a través de las manifestaciones contemporáneas de Sofía. Mientras se sumergía en el trabajo, sus pensamientos comenzaron a dar vueltas en torno a la esencia del legado. ¿Era realmente una carga o una oportunidad de crear algo nuevo? En su obsesión por proteger las tradiciones familiares, había estado privando a su propia existencia de la creatividad y el crecimiento. La presión de mantener todo en la misma dirección comenzó a ceder ante la posibilidad de una fusión vibrante. Al final del día, decidió enviarle un mensaje a Sofía. He estado trabajando en algunas ideas para la exposición. Me gustaría que las viéramos juntas. ¿Está disponible mañana para discutirlas? La incertidumbre lo invadió mientras pulsaba enviar. Su mente se llenó de dudas. ¿Ella las aceptaría? ¿Ambos podrían encontrar un terreno común? El silencio de su teléfono le parecía largo y adecuado, un eco de sus ansiedades internas. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, una sensación de anticipación comenzaba a reemplazar la inquietud. Tal vez el diálogo continuaría, no solo entre ellos, sino también dentro de él. La posibilidad de crear un espacio donde ambos pudieran ser auténticos se convertía en una luz brillante al final de su oscuridad personal. De repente, el sonido de una notificación interrumpió su concentración. Era Sofía, aceptando la invitación y proponiendo una hora. Un torrente de emociones lo inundó: la esperanza, la ansiedad y también el temor al eventual desencuentro que podría surgir. La lucha interna sobre el legado y la ambición todavía persistía, una batalla que requeriría más que solo palabras. Mientras se preparaba para el encuentro, una revelación inquietante lo acechaba. ¿Qué sucedería si lo que ambos esperaban construyera un futuro nuevo, pero al final terminaran debilitando sus lazos familiares? La necesidad de avanzar se mezclaba con el miedo de perder su esencia. La tensión crecía, y la próxima reunión prometía ser un punto culminante en sus vidas. Con el nuevo día en el horizonte y esa incertidumbre palpitante, la pregunta volvió a golpear en su mente. ¿Podré realmente renacer sin dejar atrás mi historia? El enfrentamiento no solo lo aguardaba en la reunión, sino también en lo profundo de su ser, mientras se preparaba para dar el siguiente paso.
El día había amanecido radiante, pero la luz del sol apenas podía suavizar la sensación de nerviosismo que embargaba a Juan. Sentado en la mesa del jardín, repasaba las ideas que había esbozado para compartir con Sofía. Era increíble cómo un simple boceto podía absorber la presión acumulada de expectativas familiares y miedos personales. Cada trazo en su libreta surgía no solo de la admiración que sentía por el arte de Sofía, sino también de su deseo de ser visto, de ser parte del cambio que anhelaba. Cuando el reloj marcó la hora acordada, su corazón comenzó a acelerarse. La imagen de Sofía, con su inspiración latente y su creatividad desbordante, lo llenaba de una mezcla de admiración y ansiedad. Preparar una presentación clara y convincente era crucial, no solo para la exposición, sino también para demostrar que él podía ser un agente de su propio destino. Con cada segundo que pasaba, la voz interior que siempre lo había frenado comenzó a tambalearse. La llegada de Sofía trajo consigo un torrente de energía creativa. Su sonrisa y su mirada curiosa reflejaron apertura, pero también un desafío. «Me muero por ver lo que has trabajado», le dijo emocionada. Juan sintió que su corazón se detenía por un momento. Era el instante oportuno para dejar de lado sus temores, para permitir que la autenticidad emergiera. Se sentaron juntos en el jardín, rodeados por el murmullo del viento entre los árboles. Juan desplegó sus bocetos, cada uno una amalgama de sus pasiones reprimidas y la visión que había comenzado a forjar. Un entorno donde el arte podía florecer sin ataduras, donde el pasado podía resonar con el presente. Sin embargo, mientras explicaba sus ideas, un instintivo temor lo envolvió. «¿Qué piensas?», le preguntó, el nudo en su garganta apretándose. La respuesta de Sofía fue un estruendo de emoción. Sus ojos brillaban con cada palabra. Fue sincera, honesta, y eso alivió a Juan más de lo que esperaba. Sin embargo, en medio del halago detectó un matiz de desafío. Sofía aventuró una sugerencia que implicaba una visión más audaz, más riesgosa. ¿Y si vamos aún más lejos? ¿Qué tal si mezclamos nuestras historias, nuestros enfoques, en lugar de solo coexistir? Esa propuesta lo sacudió. Mientras Sofía hablaba, la voz interna que siempre le había preguntado qué significaba realmente su legado, comenzó a chocar con las esperanzas de una nueva narrativa. Un par de ideas personales afloraron, pero la resistencia, esa que había aprendido a mantener guardada, luchaba por aferrarse. Temía que el riesgo pudiera desmantelar la singularidad de su identidad, su historia familiar. Días pasados llenos de incertidumbre surgieron en su mente. Aquello que él consideraba protección se había convertido en una prisión. Momentos de claridad emergieron. Si quería crecer, debía dejar atrás el temor al juicio, a la pérdida. Con cada palabra de Sofía, Juan sentía que se adentraba en un terreno desconocido, donde su voz contaba tanto como la de ella. «Creo que tienes razón», finalmente admitió, sintiéndose más ligero. «Quizás bestiar cómo diseñar esta exposición puede ser una vía para redescubrir lo que realmente somos. Es tiempo de ser valiente». Al finalizar la conversación, un nuevo sentido de compromiso se había forjado entre ambos. La fusión de ideas y visiones se convirtió en el eje de una cooperación prometedora. Sin embargo, un nuevo dilema surgió en la mente de Juan. ¿Podría este nuevo camino dar paso a una reconciliación con su legado? ¿O lo arrastraría aún más a sus contradicciones internas? Mientras Sofía se marchaba, una amarga dulzura se posó en su corazón. La confianza comenzaba a florecer, pero con ella la incertidumbre también se intensificaba. ¿Podría realmente construir una nueva identidad artística y al mismo tiempo honrar su historia? A medida que se alejaba, Juan sintió que su viaje apenas comenzaba, y la inquietud de sus pensamientos era palpable. Con esta nueva colaboración a sus espaldas, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Hasta dónde estaré dispuesto a llegar para hallar mi verdadera voz?
La siguiente etapa de su búsqueda se vislumbraba en el horizonte, como un laberinto que prometía revelaciones importantes y quizás dolorosas. Este enfrentamiento no solo se libraría en su trabajo artístico, sino en el corazón mismo de su existencia. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de introspección. Juan se encontró revisando sus bocetos de manera casi compulsiva. Cada línea y cada color parecían gritarle qué camino debía tomar. La colaboración con Sofía era un nuevo lenguaje que no solo necesitaba aprender, sino también practicar a diario. Se sintió como un niño intentando escribir sus primeras letras en un mundo donde la expresión se fragmentaba entre el deseo de ser auténtico y el temor a ser incomprendido. El jardín, anteriormente un refugio, ahora era el escenario de su propia batalla creativa. Cada mañana, mientras el rocío aún permanecía fresco en las hojas, Juan trataba de visualizar la exposición. Las ideas de Sofía resonaban en su mente, retumbando con la urgencia de un mensaje que debía ser transmitido. ¿Cuánto de su historia estaba dispuesto a compartir? ¿Qué verdades ocultas emergerían al combinar sus mundos? La acechante presión de sus expectativas familiares era una sombra persistente. Recuerdos de su infancia, los comentarios de los suyos sobre su carrera y su incapacidad para cumplir con un legado familiar empezaron a calar hondo. En la intimidad de su cuarto se preguntaba si su arte podría ser realmente un puente hacia la reconciliación con su pasado, o si, por el contrario, se convertiría en un enfrentamiento que fracturaría su ya delicada conexión con la familia. A pesar de sus dudas, un hilo de determinación empezó a entretejerse en su comportamiento diario. En lugar de escapar a las distracciones digitales que solían ocupar su tiempo, optó por buscar libros sobre colaboración artística. En ellos descubrió que la fusión de los estilos, aunque a menudo tumultuosa, era la clave para un crecimiento sincero. La incertidumbre se tornó en curiosidad, y su deseo de enfrentar lo desconocido comenzó a superar el miedo primordial que había sentido durante años. Así fue como decidió establecer una reunión con Sofía. La idea de presentar sus avances le llenaba de nerviosismo, pero esta vez era diferente. Había comenzado a reconocerse en ese nuevo estilo que estaba emergiendo, que prometía una fusión vibrante de sus voces. El momento llegó, y en el calor de la conversación, Juan comenzó a abrirse. Con cada palabra se sentía menos como un niño perdido y más como un colaborador, un artista en evolución. Sofía le escuchó atentamente, sus ojos centelleando con cada revelación que Juan compartía. Él mismo se sorprendía de la libertad que sentía al hablar. Descubría que cada sketch nuevo, cada mezcla de color, tenía el potencial de contar una narración compartida, de reflejar no solo su historia, sino también la historia de alguien con quien se había cruzado en un momento crucial de su vida. Sin embargo, no podía ignorar la otra cara de la moneda. Mientras presentaba su trabajo, una parte de él aún luchaba con el temor de ser juzgado. Estos temores se vieron acentuados cuando Sofía, en un momento de emoción, sugirió que su obra pudiera ser exhibida públicamente antes de la prematura exposición planificada. La idea lo asustaba. ¿Y si nadie entiende lo que estoy tratando de comunicar? ¿Qué pasaría si lo que creemos poderoso se convierte en motivo de risa? La pregunta resonaba con fuerza y palpable ansiedad. Con una voz temblorosa y llena de vulnerabilidad, Juan se dio cuenta de que enfrentar este desafío no solo era crucial para su desarrollo profesional, sino para definir su identidad misma. La balanza entre su miedo y el potencial de su voz empezaba a equilibrarse. Entre la vorágine de pensamientos, una sensación de resolución emergió. El verdadero camino hacia la conexión estaba en la valentía de mostrarse tal como era. El destino de su historia, no obstante, era incierto.
La posibilidad de una exposición pública se cernía sobre él como un gran muro que se debatía entre la desesperación y la esperanza. Misteriosamente, una fresca oleada de autoconfianza le impulsó a buscar en su entorno pequeñas fuentes de inspiración que antes había pasado por alto. ¿Qué otros aspectos de su vida personal podrían entrelazarse con su arte? En los días siguientes, mientras la lluvia caía suavemente y los colores del jardín resplandecían con intensidad, Juan sentó las bases para su verdadero desafío. ¿Podría reunir esas piezas dispersas de su narrativa y compartirlas sin temor? La idea de la exhibición inminente, aunque le servía como motivación, también como una advertencia de que lo que estaba a punto de arriesgar era muchísimo más que solo una exposición. Faltaba poco para el encuentro que podría convertir sus visiones en una realidad tangible. ¿Sería capaz de arriesgar todo por encontrar esa conclusión artística tan anhelada? ¿O dejaría que sus inseguridades destruyeran el camino antes de que comenzara? Con el avance de la semana, la presión aumentaba. Cada día, Juan se encontraba más inmerso en la búsqueda de su voz, ese hilo sutil entre su arte y su esencia. Los encuentros con Sofía se convertían en una mezcla de estímulo y desafío. Ella, con su talento extraordinario, parecía liberar en él una chispa que ardía con intensidad. Sin embargo, esa luz también proyectaba sombras sobre sus inseguridades. Mientras trabajaban juntos en el estudio, Sofía sugirió que compartieran sus historias personales como parte integral de su obra. La idea resonó en Juan como un tambor lejano. Hablar de su pasado y de eso que lo había marcado no era una tarea sencilla. Se presentaba como el acto más vulnerable que podía concebir. Recordó las interacciones familiares donde las críticas habían llovido sin piedad. Aún le costaba olvidar cómo sus elecciones habían desencadenado un efecto dominó de decepción en quienes amaba. Ese día, mientras observaba sus bocetos desbordados de color, se preguntó si había llegado el momento de dar un paso hacia la verdad. La pintura podía ser un vehículo para expresar su dolor, pero también el medio para explorar sus raíces, sus decisiones, sus fracasos y, sobre todo, sus sueños. La lucha entre expositor y espectador se intensificaba en su mente. ¿Sería verdaderamente capaz de exponer su ser más profundo o quedaría atrapado en la sombra de su propia percepción? La colaboración no solo despertaba su creatividad, sino que lo obligaba a una introspección muy profunda. Al salir del estudio, Juan se encontraba con el sol poniente, una imagen que era tanto esperanzadora como opresiva. Se sentó en un banco del parque, tratando de descifrar el nudo que se formaba en su estómago. La naturaleza vibrante a su alrededor parecía ignorar la intensidad de su conflicto interno. Las flores seguían floreciendo, las aves continuaban cantando. Era un recordatorio que él necesitaba. El ciclo de la vida seguía, para bien o para mal, y su arte debía reflejar esa autenticidad. Decidido a abordar sus temores, se propuso escribir una carta a su familia. Colocar en papel los sentimientos que había reprimido por tanto tiempo empezó a sentirse como un alivio. Con cada palabra, Juan enfrentaba no solo a su familia, sino también a su yo más intrépido. Preguntas antiguas resurgían. ¿Cuál sería la reacción de ellos? ¿Podrían comprender sus elecciones? ¿Aceptarían su arte como una extensión de su ser y no como un motivo de vergüenza? Esa incertidumbre crecía, pero la posibilidad de liberarse de la carga era un aliciente abrumador. Tomando un respiro profundo y sintiendo el peso del papel en su mano, decidió que compartiría la carta con Sofía. En su próximo encuentro, esperaba que sus comentarios le brindaran claridad sobre el camino a seguir. La idea de dejar que su verdad conociera el mundo, aunque le provocara miedo, era fascinante.
La vulnerabilidad podría transformarse en su mayor fortaleza y sus emociones en su visión. Mientras se adentraba en el proceso creativo, se dio cuenta de que había dos caminos ante él. Uno que garantizaba la seguridad emocional y otro que desprendía la fragancia del arriesgarse. La ambigüedad de su elección lo encarcelaba, mientras su corazón pulsaba con la urgencia de renacer. Días después, mientras le daba los últimos toques a su obra, hizo una pausa. Una idea iba tomando fuerza en su mente. ¿Y si su próximo paso fuera más allá de compartir sus bocetos con Sofía? ¿Y si organizaba un encuentro con su familia, una exposición exclusivamente para ellos, donde la fragilidad de sus expresiones artísticas pudiera verse acompañada de su voz más auténtica? La propuesta, audaz y aterradora, iluminó su mente. Podía ver la imagen del momento envolvía su ser, el eco de su arte resonando en la sala, mientras sus familiares aguardaban comprender el verdadero significado detrás de cada trazo. Con su iniciativa podía confrontar no solo a su familia, sino también la esencia de quién era realmente. Con el corazón palpitante y la mente en plena efervescencia, comenzó a bosquejar un plan. Pero entre tanto alboroto interno, la ansiedad lo golpeó de nuevo. ¿Sería capaz de soportar la posibilidad de un rechazo a su verdad más cruda? Era evidente que se acercaba un momento crucial en su viaje. Un nuevo cruce de caminos se presentaba ante él, y aún restaba la pregunta fundamental. ¿Podría vulnerarse lo suficiente para mostrarse enteramente sin escudos? La oportunidad de búsqueda personal estaba al alcance, dejándolo con un nuevo descubrimiento que podría definir no solo su arte, sino toda su vida. El día llegó. Juan despertó con la sensación de que una tormenta perfecta se estaba formando en su interior. En la mañana, las sombras que solían abrazarlo se convertían en pensamientos punzantes. La exposición a su familia ocupaba cada rincón de su mente. La carta que había escrito descansaba sobre su escritorio, y sus palabras, lejos de ofrecerle consuelo, parecían exigir acción. Mientras se preparaba, se miró al espejo, buscando a través del cristal la versión más valiente de sí mismo, pero lo que encontró fue un reflejo despojado de certeza. Sus manos temblaban mientras se ajustaba el abrigo. Podía sentir su corazón acelerándose al anticipar ese momento de verdad. En su mente se atestaban imágenes de reacciones, miradas de decepción, rostros en blanco o quizás enojos reprimidos. Pero de repente surge una esperanza en forma de necesidad, la posibilidad de una conexión genuina, un espacio donde finalmente podría ser escuchado. El viaje hacia la casa de sus padres se sintió interminable. Cada parada del autobús parecía una eternidad, y entre la multitud él se sentía aislado. Podía escuchar el murmullo de las conversaciones a su alrededor, resonando como un eco lejano. Llegar a su destino lo sometió a una especie de trance. Sin embargo, cuando abrió la puerta de su hogar, la familiaridad del ambiente lo envolvió. El olor a café y el sonido de la televisión de fondo lo transportaron a un pasado en el que todo parecía más simple. Tras los saludos y la conversación banal con su familia, se dio cuenta de que el momento crucial no tardaría en llegar. Al encontrar un momento de calma, reunió el valor necesario. Con la carta en la mano, sus manos sudorosas y su voz en un hilo, comenzó a hablar. A primera vista, su familia no parecía consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de compartir. Al principio, sus palabras fluían, dando forma a sus experiencias. Cada trazo de su vida reflejado en esas líneas se convertía en algo real. Sin embargo, cuando Juan se detuvo, sintió la frialdad de la atmósfera. Miradas expectantes se unían a su ansiedad, y entre el silencio pudo notar una pequeña grieta en su valiente fachada. Las preguntas internas comenzaron a florecer de nuevo. ¿Estaban listos para entenderlo?
¿podrían empatizar con su viaje? La tensión creció y Sofía, que había decidido acompañarlo como apoyo moral, rompió el silencio. Con su voz tranquila y serena, sugirió que todos escribieran sobre sus propias experiencias. La idea de abrir completamente el diálogo parecía arriesgada, pero al mismo tiempo ofrecía la promesa de un auténtico intercambio emocional. Juan sintió la presión del momento y compartió su carta. El peso de sus palabras quedó flotando en el aire. Era un acto de valentía que había montado en base al miedo a ser rechazado, pero en este instante sentía que el impulso de ser honesto lo transformaba en algo más. Ascendiendo entre los sentimientos confesados y las reacciones de su familia, una vez más se dio cuenta de su fragilidad y fortaleza en la vulnerabilidad. La posibilidad de ser comprendido brotaba en algunos rostros, mientras otros se mantenían dudosos. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de su madre, una respuesta esperada, pero al mismo tiempo desconcertante. La lucha por entender cómo estos nuevos cambios impactarían en sus lazos afectivos lo condujo a una profunda reflexión. La capacidad de su familia para asimilar esta revelación seguía siendo incierta. En ese caótico momento de emociones cruzadas, Juan se vio envuelto entre la esperanza de aceptación y la pesada carga del miedo al rechazo. ¿Podría de verdad renacer de las cenizas de sus inseguridades? ¿Estaba listo para establecer un puente entre su arte y su vida familiar? La noche continuó, pero el desafío había tomado un nuevo impulso. Al cerrar el día, cada miembro de la familia se enfrentaba a lo que acababan de descubrir. Afloraron viejos resentimientos, nuevas risas y, sobre todo, la promesa de escuchar y aprender los unos de los otros. Mientras la conversación avanzaba, Juan se dio cuenta de que abrirse había sido solo el principio. La búsqueda de su voz y la confrontación de su verdad lo habían empujado a un punto de no retorno. La escena se transformaba a su alrededor y una inquietud vibrante se instauró en su corazón. ¿Qué vendrá tras esta revelación? ¿Qué nuevos conflictos y descubrimientos surgirían cuando sus verdades comenzaran a entrelazarse con las realidades de quienes ignoraban su lucha? En ese instante, el peso de su elección se sintió desbordante. La vulnerabilidad había sido el primer paso, pero el camino hacia la sanación y la autenticidad apenas comenzaba. La noche estaba plagada de preguntas y el eco de sus sentimientos resonaba en su mente. ¿Podrían realmente reconectar o estaban destinados a permanecer atrapados en viejos patrones? La promesa de una nueva etapa se dibujaba en el horizonte, pero el horizonte estaba lejos y lleno de incertidumbres. Las horas se deslizaban pesadas en la mesa. La conversación familiar se disipaba entre risas, pero Juan sintió que su corazón ardía con un nuevo propósito. Ante él, las respuestas eran inalcanzables. Todavía luchaba con la incertidumbre de si su valentía había abierto realmente la puerta a un entendimiento. Se dio cuenta de que cada comentario, cada mirada y cada suspiro estaban impregnados de un significado que resonaba más allá de la superficie. Sofía lo observaba con atención, sus ojos llenos de complicidad. De alguna manera, su presencia proporcionaba un ancla en esta tormenta emocional. Esa noche, ella no solo era su apoyo moral, se convertía en su catalizador, empujándolo a reflexionar sobre cómo sus elecciones podían tener un impacto tangible en su vida familiar. La idea de crear un espacio seguro donde todos pudiesen expresarse no era solo suya, sino que resonaba con el deseo colectivo de sanar. Mientras su madre compartía sus propias inseguridades y su padre hablaba de las expectativas que había sentido a lo largo de su vida, Juan se dio cuenta de que estaba en el epicentro de una transformación. Cada historia contada en la mesa ofrecía fragmentos de otra realidad. Eran reflejos que confirmaban lo que él había temido,
la vulnerabilidad no era debilidad, sino un terreno fértil para la conexión. Su mente trabajaba a 1000 por hora, procesando la riqueza de las emociones que se desplegaban como un mosaico de matices. Su propia experiencia se volvía más clara. Había buscado su voz por años, pero no había comprendido que compartirla era igualmente un acto de creación. ¿Cómo había vivido tan cerca de su familia sin haberles permitido ver su esencia? Cada palabra que pronunciaba generaba ecos en su interior, desafiándolo a redefinir su lugar en ese contexto. Sin embargo, con cada avance, también surgieron las sombras del pasado. Comentarios evasivos o miradas de escepticismo lo alejaron temporalmente del camino que había comenzado a trazar. Juan sintió que debía reaccionar. La idea de formular un plan no solo era lógica, era esencial. La comunicación y la reconstrucción del afecto requerían no solo empatía, sino un compromiso real de ambas partes. En aquel diálogo tenso, la revelación de Sofía acerca de escribir sobre sus experiencias colectivamente se convirtió en una lección mágica. Decidió proponer una dinámica semanal donde cada uno pudiera compartir sus pensamientos. Sería una forma de darle estructura a la revolución emocional que había empezado aquella noche. El día siguiente, Juan se despertó con un nuevo sentido de determinación. Era imperativo para él actuar sobre la inspiración que había nacido de esa intensa velada. Con cada día que pasaba, la posibilidad de crear un espacio emocional seguro se volvía más concreta, pero también admitía la complejidad de las emociones no resueltas en todos ellos. ¿Resolverían realmente las viejas tensiones o se enfrentarían a lo inesperado? Su mente formaba un entramado de ideas sobre cómo podría hacer efectiva aquella dinámica en su hogar. Juan comprendía que lograr ese cambio requería más que palabras. Necesitaba establecer reglas que promovieran la honestidad, la escucha y sobre todo el tiempo para procesar. Era un compromiso que tenía piedras en su camino, pero era crucial para su crecimiento como persona y como parte de su familia. La primera semana aterrizó en su mente con un resplandor de esperanza, aunque el futuro permanecía difuso. Cuando su madre se unió a él en la cocina para preparar el desayuno, pudo notar que el ambiente se sentía diferente. La tensión disminuía poco a poco y ella había comenzado a compartir experiencias que Juan jamás había escuchado. Sin embargo, una pregunta no dejaba de recorrer su mente. ¿Podría realmente superar los viejos patrones y construir algo duradero? Con cada conversación, la urgencia de reforzar ese vínculo lo empujaba a actuar, pero la incertidumbre de la respuesta de su familia lo mantenía en una especie de limbo. Disfrutaba el nuevo dinamismo, pero también sentía un llamado a confrontar los conflictos más profundos que aún permanecían ocultos. Era evidente que su camino hacia la autenticidad estaba lejos de ser lineal. ¿Qué pasaría cuando comenzaran a abordar los puntos de dolor ocultos? ¿Se produciría una fractura en las relaciones o permitiría que la verdad sanara viejas heridas? La tormenta emocional que una vez lo había envuelto se manifestaba ahora en una danza de luz y sombra. Con esas interrogantes anidadas en su corazón, decidió que era hora de sentar las bases del nuevo comienzo. La siguiente reunión familiar marcaría un hito en su viaje y al mismo tiempo podría abrir una caja de Pandora que nunca imaginó. La carga de lo desconocido lo impulsaba, pero había una sensación latente en su interior. La transformación estaba a un paso y Juan estaba listo, aunque no sin un temblor de ansiedad. ¿Lograría navegar por las aguas turbulentas hacia la sanación o se quedaría atrapado en lo que había sido? La semana avanzó con la pesadez de un cielo encapotado, pero en el corazón de Juan una chispa de esperanza iluminaba el sendero por delante. El día de la reunión familiar se acercaba
y mientras se preparaba mentalmente, comenzó a esbozar un plan más detallado. Era crucial que cada miembro de su familia no solo participara, sino que se sintiera motivado a abrir sus corazones. Necesitaba crear un ambiente donde la vulnerabilidad no se sintiera como una carga, sino como un refugio. Al momento de sentarse frente a la hoja en blanco, Juan empezó a anotar las reglas que había estado formulando. Respeto absoluto hacia las opiniones ajenas, el derecho de cada persona a permanecer en silencio si así lo deseaba, y la promesa de que las experiencias compartirían un lugar seguro. Juan se recompuso de inmediato ante la perspectiva de tener que mantener esas líneas enérgicamente. Lo fácil sería dejarse llevar por emociones intensas, pero sabía que su papel como facilitador no era el centro de atención, sino la voz que guiara la experiencia. Cuando llegó el día, sintió una mezcla de ansiedad y emoción que palpitaba en su pecho. Viendo a Sofía, a quien quería y admiraba, cómo se preparaba junto a él, comprendió que no estaba solo en esta lucha. Había asumido el papel de su compañera, su alianza en esta aventura. Sofía lo animaba con gestos sutiles, desde una sonrisa alentadora hasta un roce suave en la espalda que decían más que las palabras. A medida que los familiares se sentaban alrededor de la mesa, la atmósfera comenzó a hacerse más densa. Las miradas esquivas y los silencios prolongados arrojaban dudas en su mente. ¿Estaría preparada su familia para este cambio? Juan empezó con una introducción clara y sencilla, exponiendo la necesidad de este espacio de diálogo introspectivo. Su voz tembló ligeramente, pero eso no lo detuvo. Sentía que cada palabra era un ladrillo en la edificación de su sueño familiar. Los primeros minutos fueron un vaivén de incómodo silencio, pero pronto su madre rompió la barrera. Compartió una anécdota sobre su propia infancia, un recuerdo que alimentaba inseguridades que nunca había confesado. Escucharla abrir su corazón fue un alivio y a la vez un llamado a las armas para todos los demás. Juan percibía la atmósfera cambiar, el aire vibraba con autenticidad. Sin embargo, cuando el turno le llegó a su padre, un repentino escalofrío recorrió la sala. La tensión era palpable. La historia que tenía que contar podía desgastar lo que había comenzado a construirse. Momentáneamente, Juan vaciló, preguntándose si la intensidad de la verdad era apropiada. Pero fue su padre, el que con voz temblorosa compartió sus fracasos más ocultos. Ahí, en esa esfera de sinceridad, Juan se dio cuenta de que la transformación no estaría exenta de sacrificios. ¿Qué sufrimientos podrían revelarse? ¿Qué heridas se abrirían? Mientras su padre hablaba, Juan se sintió desgarrado entre el deseo de proteger a todos y la inminente necesidad de desatar las verdades que habían permanecido enterradas. Las lágrimas comenzaron a asomarse no solo a sus ojos, sino también a los de Sofía, quien lo miraba desde su silla con una mezcla de tristeza y admiración. Ahí, en esa vulnerabilidad compartida, Juan percibió su propio crecimiento. Se estaba descubriendo a sí mismo en cada llanto, en cada silencioso sobresalto. La fuerza de enfrentar lo doloroso lo empujaba hacia algo más grande. Al concluir la reunión, con corazones expuestos y un ambiente cargado de emociones contradictorias, Juan sabía que la tormenta no había hecho más que comenzar. Había desafíos pendientes y verdades que descubrir. Sin embargo, una nueva sensación lo invadía: la urgencia de no rendirse ante lo incómodo, el compromiso de continuar este viaje sin importar cuánto dolor tuviera que enfrentar. Se volvía cada vez más sólido. Al mirar a su alrededor y ver las expresiones mezcladas de liberación y confusión, una pregunta emergió en su mente. ¿Podría realmente sostener este espacio de sanación sin que se desbordara la verdad? ¿Estaba preparado para lo que vendría después, cuando lo que habían ocultado saliera a la superficie? La preocupación lo ahogaba, pero había decidido que el siguiente paso era inevitable. La próxima reunión familiar podría ser el catalizador de su mayor miedo y su mayor fortaleza. En ese instante,
Juan supo que era momento de confrontar lo que había estado huyendo. La verdadera prueba no solo era continuar con las dinámicas, sino también enfrentarse a las revelaciones que nunca imaginó compartir. ¿Sería capaz de resistir lo que podría salir a la luz? La búsqueda de la verdad y la sanación estaba en marcha, y la revelación final podría transformarlo todo. Juan respiraba profundamente al amanecer, sintiendo la frescura del aire en su rostro. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en su corazón, pero había una sensación de claridad que lo envolvía. Sabía que la jornada que le esperaba telegráficamente podría cambiar la dirección de su vida y la de su familia de manera irreversible. Con determinación se sentó en el jardín, revisando las notas que había escrito sobre las experiencias compartidas de su última reunión familiar. La decisión de enfrentar las verdades no dichas comenzaba a gestar en su interior un fuego nuevo, uno que prometía no solo comunión, sino también transformación. Juan entendía que el verdadero arte no solo es lo que se expresa en una superficie, sino también lo que se manifiesta al permitir que las historias ocultas se revelen. Su corazón latía con fuerza mientras unía las piezas de su pasado con su presente. Era el momento de sumergirse en esa rica mezcla, de dar al legado familiar una voz contemporánea sin renunciar a su esencia. Cuando la tarde llegó y los familiares comenzaron a llegar, la sala se impregnó de una energía renovada. En su interior sentía una mezcla de ansiedad y expectación. Sofía, que siempre lo había apoyado, se sentó a su lado, su presencia tranquilizadora. Le lanzó una mirada comprensiva que cargó de valía su determinación. Nunca más se trataría de ocultar. Este encuentro sería la oportunidad de volver a crear lazos entre el arte y la realidad familiar. Juan tomó la iniciativa, abriendo el diálogo sobre sus historias y experiencias compartidas. Esta vez no se trataba solo de compartir, sino de permitir la búsqueda de respuestas. Incentivó a cada miembro a expresar sus emociones, a formular preguntas y a abrirse a la posibilidad de nuevas narrativas. Al escuchar a su madre hablar sobre sus propios sacrificios, él sintió que el peso de sus palabras liberaba viejas ataduras. En un instante comprendió que lo que antes sentía como una carga era en su esencia un catalizador para la unión. Cuando comenzó a compartir sus propias aspiraciones artísticas, una oleada de reconocimiento emergió entre los rostros de su familia. Era evidente que la dinámica había cambiado. Su padre, sorprendido, hizo una pausa y por primera vez dejó caer el escudo de la crítica. Con voz quebrada pero firme, expresó su deseo de entender, de acompañar a su hijo en este camino hacia la autoexpresión. Juan se dio cuenta de que había logrado crear un entorno en el que la vulnerabilidad se había convertido en la herramienta más poderosa para el crecimiento. La reconciliación no solo se manifestaba en palabras, sino también en su disposición a aceptar el dolor, el miedo y la ambigüedad como parte del proceso. La reunión se transformó en un círculo de aprendizaje y de redescubrimiento, un puente hacia aquellos detalles que siempre habían estado al alcance, pero que nunca se habían explorado. A medida que el diálogo fluía, las barreras se derrumbaban, una tras otra. El miedo había dejado su huella, pero la valentía de expresar sus auténticos sentimientos había abierto la puerta a la aceptación. Cada expresión, desde la risa liberadora hasta las lágrimas ocultas, resonaba en un ritmo profundo, mostrando el deseo de todos por encontrar un camino juntos. Juan, con su corazón latiendo al unísono con el de su familia, sentía que un ciclo se cerraba
y uno nuevo comenzaba. Sabía que había logrado algo monumental, unirse a sus raíces sin dejar que la tradición lo anclara. La finca, una representación de su historia y sus experiencias, podría, en la visión compartida con Sofía, convertirse en un espacio vivo, vibrante, donde los recuerdos confluyeran con las aspiraciones del futuro. Al concluir esa jornada, con la promesa del cambio palpable en el aire, Juan decidió que era momento de dar un paso más allá. Planeaba organizar una exposición en la finca, no solo para mostrar su arte, sino para exponer también las historias de sus seres queridos. Quería crear un espacio donde todos pudieran verse reflejados, donde cada trazo de su obra tuviera un eco en las memorias que les unían. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que simbolizaba la superación de las dudas y el dolor a través de la expresión auténtica. Con un renovado sentido de propósito y la firmeza de una visión a venir, Juan se sintió listo para enfrentar el mundo. Esta experiencia ardua había transformado no solo su relación con Sofía, quien había sido su cómplice en el proceso, sino también la dinámica con su familia. Ahora estaban listos para seguir abriendo sus corazones, tejiendo juntos una rica narrativa que un servicio a su legado mientras les permitía volar hacia nuevas alturas. La conexión entre arte y familia nunca había sido tan fuerte, y por primera vez sintió que el legado que había temido perder era en realidad un vínculo que podría enriquecer su vida. En última instancia, la exposición simbólica representaría no solo sus logros individuales, sino también la capacidad de cada uno de ellos para abrazar sus respectivos pasados mientras construían un futuro nuevo. El ciclo de la vida continuaba, y Juan estaba decidido a no dejarlo pasar. Su historia había encontrado su voz y estaba listo para compartirla con el mundo. Ahora, tú también puedes ser parte de este viaje transformador. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente a nuestro canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas conozcan estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de la comunidad de verdaderos fans que entienden la importancia de la superación personal.